Derecho penal, objetivamente se le define como el conjunto de leyes que reglamentan en cada país el derecho de represión del Estado. Desde el punto de vista subjetivo se le define como el derecho de castigar, de imponer penas que corresponde al Estado. Mayormente, y de manera más práctica, se le conoce como la ciencia de los delitos y de las penas. Lo define el profesor Leoncio Ramos como el conjunto de principios y reglas jurídicas que determinan las infracciones, las penas o sanciones y las relaciones del Estado con las personas con motivo de las infracciones o para prevenirlas. Derecho penal es nuestro tema en Es Así con Luis Miguel. Muy buenas amigos televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a este su programa, Es Así con Luis Miguel de Campos. En esta entrega vamos a conversar sobre la justicia y específicamente la justicia penal en la República Dominicana. Trataremos algunos casos muy específicos, muy importantes, que podrían parecer interesantes solamente para aquellas personas que están siendo afectadas o han sido afectadas, pero la realidad es que son importantes para todos nosotros, sea usted afectado directamente o no, ya que tiene que ver con el entramado de la justicia dominicana, específicamente la justicia penal. Para ello tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Félix Damián Olivares. Félix, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Luis, y para mí es un honor poder compartir en este coloquio contigo y además con los televidentes de este programa Es Así. Muchísimas gracias, Félix. Para darle inicio a esta conversación, quisiéramos iniciar hablando de un caso que en el momento en que salió a la luz pública, pues hizo cierta cantidad de ruido y obviamente muchas personas se han visto afectadas, tanto por las alegadas actuaciones incorrectas de sus directivos como por el posible efecto que eso tiene en el sistema, y específicamente lo que se le ha llamado el caso del Banco Peravia, que el año pasado, a finales del 2014 me parece, pues la Superintendencia de Bancos decide intervenir dicha institución y tomar control de una serie de irregularidades. Con eso, como decía hace un momento, algunas personas han sido afectadas directamente, depositantes, personas que tenían algún tipo de relación comercial con dicha institución, y obviamente todavía hoy por hoy se encuentra el proceso inicial, todavía llega a eso a sus etapas primeras. Quisiéramos que tú como especialista en el tema y como relacionado de una manera u otra con el caso, como abogado de alguna de las partes, nos dieras una visión general, introductoria, para que todos entendamos cuál es el origen, cómo es que funciona, cuáles son las relaciones y qué es lo que finalmente se identifica desde el punto de vista técnico por la superintendencia como lo necesario para poder ellos intervenir. Vamos a ver. El llamado caso Banco Peravia, tendríamos que remontarnos a lo que fue la historia de este banco. Este era un banco local que fue adquirido por algunos municipios de Baní, de la provincia Peravia, hacia el año de 1986. Era un banco que resultó de las escisiones de otros bancos y que en un momento determinado una familia de constructores, de ferreteros de Baní, la familia Serret, decidieron adquirirlo. Lo adquirieron y lo recibieron como un pago en un determinado momento, y durante 24 años lo gestionaron como un banco pequeño, banco de pueblo, un banco vinculado al desarrollo de la comunidad de la provincia Peravia. Era el Banco de Desarrollo Peravia. En el año 2008, ese banco fue autorizado a modificarse y a subir un escalón digamos, en el esquema de las instituciones bancarias de la ley, el Código Monetario y Financiero, y pasó a ser
un banco de ahorro y crédito. Es decir, pasó de ser Banco de Desarrollo Peravia a ser Banco de Ahorro y Crédito Peravia. A resulta de esta transformación, de la adopción de nuevos manuales de procedimiento, etcétera, y todos los rigores que conlleva esta modificación de la estructura, hubo un determinado momento que requería capitalización, no porque tuviera dificultades, sino por un tema de crecimiento. Claro. Y en esas circunstancias se decide, no todos los municipios quisieron seguir capitalizando, y entonces se decide vender el banco. Por allí se acercaron, dentro de toda la oferta o gama de ofertas de instituciones financieras, aparecieron unos inversionistas que fueron debidamente o teóricamente fueron depurados por las autoridades del órgano regulador. Eran los señores José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray, inversionistas venezolanos, que presentaron un esquema, una compra, y así se hizo, en el 28 de julio del año 2010. Ellos compran a través de un instrumento que era una sociedad, una compañía de carpeta llamada Murbiel Trading, que resulta que esta empresa, esta sociedad, a su vez estaba constituida por una serie de empresas integradas o constituidas en paraísos fiscales. Esto no llamó la atención desde un primer momento de las autoridades, que debió llamarla porque debían ser banderitas rojas o luces rojas, luces de alarma, pero aparentemente no fue así. Es decir, que los accionistas de Murbiel Trading, quien sería posiblemente el adquiriente del Banco Peravia, los accionistas de esa sociedad eran sociedades comerciales también que estaban constituidas en paraísos fiscales. Correcto, en Seychelles, en Gran Caimán, no recuerdo si en Liechtenstein, pero era digamos, un cóctel de paraísos fiscales. La venta es rechazada porque no eran personas físicas, pero a su vez, quienes eran los que encarnaban esas sociedades y quienes aparecían, que eran los señores Santoro Castellanos y Jiménez Aray, entonces se viabiliza la venta en el 2011 y termina siendo aprobada en el 2011 para ellos. Ellos adquieren el 93% del capital accionario y ellos pasan inmediatamente a tener el control efectivo del día a día de la gestión de esta entidad. Es decir, que con esa compra los Serret se quedan como accionistas minoritarios, básicamente. No solamente ellos, sino que todo el grupo de Vanilejos, porque hay otras personas de la comunidad vanileja que formaban parte, aunque claro, ellos eran quienes habían gestionado el banco y quienes habían hecho el nombre del Banco de Ahorro y Crédito Peravia, la familia Serret. Ellos quedan con un 7% entre todos. Los venezolanos, los inversionistas venezolanos, pasan a tener el 93%. Pero ¿qué ocurre? Que por una disposición contractual, los Serret tenían que permanecer, digamos, de manera nominal, de manera ornamental, en el Consejo de Directores del Banco Peravia. Ellos inmediatamente, después que toman el control, inician un proceso de crecimiento, diríamos casi desmesurado, porque un banco de 400 millones de pesos, de buenas a primeras sube a ser un banco de 1.400 millones, 1.800 millones de pesos. Ellos crean, se trasladan a Santo Domingo, les fue regalado, y así literalmente se les regaló, se les pasó prácticamente a valor cero los bienes y los activos del Banco Micro, en una operación bastante cuestionable, sin ningún sustento legal por parte de las autoridades y que en su momento tendrá que ser examinada. De hecho, ha sido examinada en los tribunales, hay más de 7 sentencias. Y esa transferencia, a propósito de eso que señala, esa transferencia a título de donación prácticamente, claro, ¿en qué está justificado? ¿No? Debo decirte, el banco Micro, sí, sin justificación legal, es disuelto el 7 de febrero
del 2012, 2012-2013, 2012, se llama una licitación, la cual es declarada desierta, y después, a dedo, digamos, grado a grado, sí, se le entregó a un licitante que tenía menor nivel de solvencia que otros de los licitantes en el concurso, y que fue el Banco Peravia, en manos de los señores José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray. Okay. Pero incluso existe documentación en donde ellos, en correos internos y a personas que ellos estafaron virtualmente, ellos daban por seguro que el Banco Micro le iba a ser cedido a ellos antes de su disolución. Es decir, ya ellos estaban enterados que el Banco Micro iba a ser disuelto y tenían la seguridad de que el Banco Micro les iba a ser entregado a ellos de manera preferente. Bueno, pues es algo que debe ser observado y no, eso tiene que ser investigado y aquí hay toda una serie de situaciones que son llamativas. Estas personas no fueron debidamente depuradas, sus antecedentes, para ingresar a la banca. Eso es un primer tema. Otro tema, estas personas realizaron operaciones contrarias a los lineamientos de la banca y eso era de conocimiento de las autoridades, como recibir depósitos en dólares. Para un banco que no estaba autorizado para ello. Correcto, porque no era banco múltiple. Exacto. Entonces, las autoridades tenían conocimiento de ello desde el año 2012-2013. Se plantea en tu pregunta o en tu planteamiento de que las autoridades intervinieron en el banco en noviembre del 2014. No, el Banco Peravia estaba intervenido desde hacía 9 meses. Desde inicios del año 2014 estaba intervenido y desde mediados del 2014 estaba en un sistema de coadministración. ¿Con la superintendencia? Con la superintendencia. Había un coadministrador y aún a pesar de estar ese coadministrador allí, ellos a través del sistema de tarjeta, manejándolo irregularmente, defraudaron más de 300 millones de pesos. Prácticamente con la superintendencia adentro, y más que adentro, con una coadministración. Lo que pasa es que ellos tenían sus controles de la tecnología, de la seguridad, ellos lo mantuvieron. Ese es un caso paradigmático de lo que no debe ser una supervisión y regulación bancaria. Hay temas complicados, ellos mismos han denunciado y se han ufanado. El señor Santoro ha publicado en Venezuela, en diferentes medios, que ellos tenían bajo soborno a las autoridades reguladoras, a todas las autoridades en la República Dominicana. Y se ufana, él les dice que, y lo comunica. El señor Gabriel Jiménez teóricamente está en Estados Unidos, estaría cooperando con las autoridades norteamericanas con temas relativos a cuestiones ocurridas en Venezuela y operaciones de lavado de dinero y de narcotráfico. Es decir, el tema es un poco más grave y más relevante de lo que aquí se le ha querido dar. Finalmente, ¿qué es lo que han hecho las autoridades? Que han querido descargar toda su negligencia, su connivencia en algunos niveles, la han querido descargar con los mangos bajitos, con los vanilejos. Entonces, contra esto, solamente se menciona la cifra de los 1.400 millones y se dice, bueno, los altos ejecutivos. Es que los miembros del Consejo de Directores no son altos ejecutivos, son directores. El ejecutivo es el que gestiona, es el presidente, el vicepresidente ejecutivo, la gerente general, los comités, los diferentes comités o ventanas de servicios del banco. Entonces, ese es un caso que tendrá que discutirse, tendrá que analizarse. En mi opinión, lo que ha habido es manipulación. Aquí no tenemos expertos en derecho penal económico ni en delincuencia económica, se pueden contar con los dedos de las manos las personas que pueden tener conocimiento en esa. Aquí no tenemos una cámara de derecho penal económico como se tienen en los países civilizados, pero se irá haciendo camino al andar. Eso es mi consideración general con relación al caso. Entiendo que ha habido arbitrariedad de parte de la Fiscalía
selectividad al momento de proceder a imponer medidas de coerción para continuar investigando. Es decir, es un retroceso a la idea de que preso para investigación o preso por sospecha. Entonces, a lo que me refiero es que la idea del tránquenlo para investigar, preso por sospecha, preso para investigación, como se decía en el lenguaje coloquial de la policía, ahora se ha trasladado a la sede judicial. Es decir, una investigación que todavía no ha concluido, que está en curso, en ciernes, realizada por el órgano que estaría bajo cuestionamiento, da pie para imponer prisión preventiva. Pregunta, Félix. Cuando tú señalas que las autoridades han decidido atacar los mangos bajitos a propósito de los mangos, haces, claro, y de Bani, ellos, es decir, las autoridades, tengo entendido que han emitido orden de captura de los extranjeros inversionistas, pero que además de eso han estado concentrados con los copropietarios minoritarios dominicanos. ¿Sustentados en qué? ¿Cuáles son sus argumentos o planteamientos? Bien, lo de la persecución de los que tenían el control del banco, es decir, los propietarios del 93% del capital accionario y que tenían la presidencia, la vicepresidencia ejecutiva y la gerencia y todos los niveles, digamos, de seguridad, tecnología, los que controlaban el banco, se le habían presentado más de 27 querellas en la Fiscalía a partir del año 2012-2013. Es decir, antes de la intervención. Antes de la intervención. Y eso no, la mayor parte de esas querellas eran archivadas. Al contrario, ellos presentaban querellas contra los querellantes, que eran básicamente inversionistas venezolanos que también querían sacar sus capitales de Venezuela, y ellos se los recibían en dólares en una offshore que ellos tenían, que se llamaba Peravia Group, con sede en Miami, en Brickwell, en Miami. Y ellos, todas esas operaciones que se hacían a través de Miami y ellos mismos, fueron denunciadas también a la Superintendencia de Bancos, a Prousuario, y no se tomaron ninguna medidas. Y era de conocimiento de la Secretaría General del Banco Central y de la Junta Monetaria, y no se tomaron medidas. Al contrario, uno lee toda la secuencia y el mismo informe tergiversado, manipulado, sesgado de la superintendencia, porque es que aquí resulta que tú tienes haciendo el informe a las mismas autoridades que incurrieron en las faltas y en las complicidades que ellos debieron evitar. Es decir, entonces ellos pasan a ser una especie de juez y parte, no hay un informe independiente, no hay un informe objetivo de un tercero que pueda validar o contradecir lo que mantienen esos informes. Y entonces, ¿qué ocurre? Después de ello, uno de ellos es sacado fuera del país, que es el señor Jiménez Aray, y se va a los Estados Unidos, y el otro permanece aquí, y el día antes del cierre tiene una reunión en la Superintendencia de Bancos, y se va el mismo día que se produce el cierre. Es decir, a él le avisaron que iban a cerrar, pero ya antes habían trasladado documentos, había hecho de todo. Entonces, a quienes utilizan para justificar el escape de aquellos o la huida, digamos, protegida de ellos, es a los dominicanos. Y le imputan a los dominicanos los 1.400 millones de pesos, le imputan a los dominicanos haber ocultado pruebas, le imputan a los dominicanos haber cometido todos los fraudes que cometieron aquellos. Es aberrante. Se arma un equipo más grande que el que se armó cuando las crisis financieras del 2003, del 2002-2003, con equipos legales impresionantes de mis buenos amigos, lo cual es totalmente desproporcionado. No creo, y esto es de conocimiento de las autoridades, es muy difícil que Venezuela no entregue a sus nacionales,
Señor Santoro es difícil, de hecho, él ha dicho que tiene una medida cautelar allá en Venezuela, y el otro señor está en los Estados Unidos, y hay quienes dicen que como testigo protegido en un caso... de unas envergaduras mayores, tal vez. Correcto, o de mayores dimensiones. Ahora, Félix, por lo que nos está diciendo, el escenario es muy parco, es muy poco probable de que surja las responsabilidades de quienes cometieron los actos, bueno, que no son los responsables. Pero fíjate que en un acto inusual, la Superintendencia de Bancos fue llamada al Congreso y el Congreso emitió una calificación de buena conducta, le dio una estrellita como se le daba a los niños en el colegio de párvulos, sin haber hecho ningún informe independiente y sin haber, digamos, contrastado las informaciones con los datos concretos de que hubo irregularidades. Aquí ha habido mucho de ocultación, ha habido mucho de connivencia. Yo estoy totalmente convencido. Y si es así, pues no hay forma, al parecer, de poder mostrar, o bueno, tal vez mostrar, pero que se persiga también ese tipo de ocultamientos y de responsabilidades pasadas, si las hubo, pues de las propias autoridades. Yo espero que en algún momento existan tribunales en Santo Domingo y que se puedan conocer. Y esto tiene una virtud, los procesos penales, que allí, como se dice, no solamente se escucha lo que usted quiere escuchar, surgen cuestiones que se tendrían que ventilar públicamente y parte de las autoridades tendrán que ir y sentarse en un banquillo, sea como testigos, sea como informantes, tendrán que ir a declarar. Eso tendrán que ir a declarar y eso es el aspecto, la variable independiente que ellos podrían no haber tomado en cuenta al momento de estallar todo este conflicto. Pero en un momento nos estabas mencionando el hecho de que, por ejemplo, de que señalas de que parecería que en el proceso ha habido un retroceso en cuanto a vamos a prender a gente presa para hacer las investigaciones, cosa que supuestamente había sido superada en algunos casos. ¿Te refieres a que hay personas detenidas actualmente mientras se hacen las investigaciones y bajo cuáles argumentos jurídicos específicos? No, básicamente están bajo prisión preventiva. De hecho, en el curso de esta semana recién pasada y en el curso de la semana que viene se estarán conociendo y se habrán conocido, se están conociendo casos de apelaciones a la medida de coerción más grave, que fue la de prisión preventiva. Y yo digo que eso es impropio en un Estado de Derecho porque tratándose de personas con domicilio conocido, con una trayectoria que sabían que iban a ser objeto de persecución porque se venía anunciando, es decir, era prácticamente una crónica semanal de que existen órdenes de arresto, vamos a emitir órdenes de arresto contra los señores fulano, sutano y mengano. Contra los extranjeros se emitieron órdenes de arresto después que se habían ido. Claro. Es decir, y que era conocido que se habían ido. Entonces, a lo que me refiero es que la idea del tránquenlo para investigar, preso por sospecha, preso para investigación, como se decía en el lenguaje coloquial de la policía, ahora se ha trasladado a la sede judicial. Es decir, una investigación que todavía no ha concluido, que está en curso, en ciernes, realizada por el órgano que estaría bajo cuestionamiento, da pie para imponer prisión preventiva, cuando con medidas de garantías económicas o con impedimentos de salidas, porque nadie se imagina que este tipo de personas son las que se van a ir en una yola, es decir, o que saldrían por un sitio no controlado, es decir, gente con fuertes raíces en el país, con toda una trayectoria, con hijos, con nietos. O sea, para mí es una forma más, una forma, digamos, inquisitiva del tránquenlo para investigar. Y eso para mí es un retroceso. ¿Sería eso un poco populismo judicial? Sí, es populismo, punitivismo penal en su mejor versión, o sea, en su versión más perfilada.
vamos a darle pan y circo. Debo decir, yo creo en la sinceridad de la fiscal. Lo que yo sí creo es que ella está equivocada. Entiendo. Y que ella tiene una visión monoscópica y que ha sido llevada allí por el mostrenco informe preparado por la Superintendencia de Bancos y por los abogados que tienen intereses en buscar algún provecho en este caso. Es decir, agarrar en este caso, como vuelvo y repito, los mangos bajitos. Y hablando de otra versión no, u otra óptica en la que se puede observar el problema que se ha generado por el manejo que se llevó de dicha institución, están, si se quiere, atrapados en el medio, pues una cantidad de personas con una cantidad de recursos. Tú que has estado envuelto en una parte de ese tema como profesional del derecho, pues quisiéramos saber qué cosas está haciendo o ha hecho la superintendencia para... La superintendencia, para encubrir sus situaciones, bueno, procedió y desinteresó a todos los depositantes con menos de 500,000 pesos, que eran la mayoría, el 95%. Eso ya lo hizo. Correcto. Entonces quedaba un 5% de personas que tienen sus ahorros, que tienen sus capitales, bajo la confianza de que era una institución que se había manejado durante más de 24 años de manera impecable, de manera pulcra, como un negocio, digamos, yo diría casi hasta con tacañería, con bastante austeridad. Pero ¿qué resulta? Que las autoridades dispensaron de publicación de los estados financieros trimestrales que manda la ley. Entonces los terceros pueden válidamente demandar a las autoridades para que le entreguen sus capitales, no hasta 500,000 pesos. Porque esa dispensa no... La dispensa está basada en una resolución del año 94, es decir, una disposición... Antes de la ley del Código Monetario. Antes del Código Monetario y antes del modelo, digamos, que constitucionalmente tenemos de transparencia. Claro, y supervisión. Y cuando son dineros del público debe haber transparencia, publicidad, debe haber una glasnost, para usar el lenguaje de Gorbachev. Entonces, ¿cuál es el tema? Que yo creo que a esas personas no les es oponible la regla de que el pago se hace hasta los 500,000 pesos. No les es oponible porque ellos no fueron enterados por las autoridades que tenían conocimiento, porque fíjate, que mucha gente ignora que ellos estaban ya intervenidos. Claro, como yo mismo al principio que te hice la ellos estaban intervenidos, ¿no?, desde el principio del 2014 y estaban en una coadministración. El señor Montes de Oca estaba como coadministrador. No había una operación que no tuviera que firmarle el señor Montes de Oca. Como representante de la superintendencia. Como representante de la superintendencia y coadministrador del banco. No era ya una intervención de contables, de auditores, no. Era un verdadero cogobierno o coadministración del Banco Peravia. Con lo cual, yo entiendo que las autoridades tienen que asumir todos los pasivos de los depositantes no vinculados. Es decir, las personas que se demuestre que eran depositantes, que no estaban vinculados a las gestiones del banco, tienen que devolvérseles sus capitales. Y ese 5% que resta, que tuvo o tiene sus dineros en esa institución por más de 500,000 pesos, más o menos ¿cuántas personas estamos hablando o cuánta cantidad de dinero estamos hablando? No conozco, pero debe rondar por los 300 millones de pesos, 200 o 300 millones de pesos, que tendrá que con el fondo de contingencia o con algún mecanismo de realización de activos, las autoridades tendrán que compensar a esas personas, porque hay personas que tienen un capital de su retiro para su salud, para su manutención, que ese es, y la garantía que le dan las autoridades es que las autoridades autorizan a esas instituciones a recibir depósitos y que deben velar por la buena marcha de los negocios. Entonces no puede ahora el Estado sujetarse a una regla cuando no ha cumplido con todas las reglas. Claro. Eso es lo que y que tenían conocimiento de las graves irregularidades que se venían verificando
en la institución. Sí, sin duda no estaría en una situación muy difícil argumentar desconocimiento con la coadministración durante varios meses, más de 9 meses, 8 meses, y obviamente eso es algo que ojalá puedan los que aún tienen recursos que no han podido obtener, puedan identificarlo. Claro, y ese elemento, la dispensa de publicación, inmediatamente hay dispensa de publicación, tú me estás ocultando a mí la situación real de la institución. Entonces, ¿y por qué hay una dispensa de comunicación? En sentido general, ¿cuáles podrían ser razones sustentables o razonables para dispensar a una institución de intermediación financiera? El argumento es que cuando la información pueda generar una corrida bancaria o una situación, un daño sistémico, entonces, y que se entiende que todavía la institución es recuperable, es salvable, porque a todo esto, mientras todo esto ocurría, ellos siguieron haciendo negocios y transacciones, y siempre estaban hablando de que iban a capitalizar, de que iban a ir a buscar tantos millones de dólares, de que tenían unos compradores, etcétera, etcétera, y se mantuvieron de paños y manteles con las autoridades. Y se dice que eran recibidos por las autoridades prácticamente sin hacer sala de espera, eran recibidos como príncipes. El mal que tú denuncias de obstaculización por parte de lo que es atención temprana o la parte investigativa del Ministerio Público, lo que habría que ver es si los criterios que ellos están aplicando son objetivos o no. Lo que puede estarse dando es una cuestión de mala práctica, lo que puede estarse dando es una cuestión de corrupción y de manipulación, de protección y de impunidad. Bueno, Félix, aprovechando que estamos aquí conversando contigo, no puedo dejar de tocar, obviamente, ese tema principal, que es muy interesante, porque, como señalas, lo que ha sido conocido y dado a conocer al público en sentido general no ha sido a nivel de detalle como lo hemos conversado aquí. Y sin lugar a dudas, pues cada quien tiene su criterio y tiene el derecho a presentarlo, pero hay que presentar todos los puntos de vista. Que a propósito, a los amigos televidentes informarles que para este programa pues se hicieron invitaciones a profesionales y representantes de instituciones para que plantearan también sus versiones y sus puntos de vista, pero por razones ajenas a nuestra voluntad no han podido obtemperar la invitación. Félix, como especialista en el derecho penal, hay lamentablemente todavía muchísimas cosas que podrían y deberían mejorar en nuestro país en ese sentido. Hay algo que siempre me ha llamado un poco la atención, aunque es un poco técnico, pero no quiero dejar de planteártelo a conocer tu parecer, y es que con la instauración del Código de Procedimiento Penal, en sustitución del procedimiento criminal, se eliminó la posibilidad, y corrígeme por favor, pues no soy penalista, la posibilidad que había antes de que se podía presentar directamente ante un juez una querella. Hoy día eso no es posible, sino que tiene que presentarse solamente ante el fiscal, y el fiscal hace su verificación si tiene o no tiene fundamento para entonces proceder. Eso, desde el punto de vista inicial, me da la impresión de que es un retroceso, porque si el argumento es que hay que descongestionar los tribunales y hay una cantidad de casos frívolos y sin sustento que congestionaban los mismos, pues se resuelve eso un poco mediante ese mecanismo, lo cual podría ser cierto. No menos cierto podría también ser el hecho de que ese tamiz de protección puede verse afectado por incompetencia de los funcionarios de momento o por intereses que impidan el acceso a las personas a que sus casos sean conocidos en justicia. Vamos a ver, el Código de Instrucción Criminal francés que nosotros teníamos, el Código de Instrucción Criminal, tenía, la regla era que el fiscal era el juez de la querella, es decir, el fiscal era el señor de la querella. Lo único que el fiscal la tramitaba
al juez, el juez al concluir, entonces le preguntaba al fiscal si ya entendía que se había terminado y entonces el fiscal le decía que sí y el juez cerraba el sumario. Esa era la regla. La excepción era, para la materia criminal, el que uno pudiera acudir directamente al juez de instrucción, pero el juez de instrucción tenía entonces que darle un requerimiento al fiscal de todas maneras. Es decir, y el fiscal tenía que darle una justificación de sí o sí no. Es decir, había un sistema, digamos, alternativo para vencer la inercia del Ministerio Público. Una especie de control bidireccional. Correcto. Eso por un lado. Pero también existía la posibilidad con la ley 1014 en materia correccional de la citación directa en los tribunales correccionales, directamente a Cámara, la llamada citación directa. Pero también tenía que pasar por una especie de control. ¿Qué es lo que el mecanismo previsto actualmente? El mecanismo previsto es que se presenta la querella o la denuncia, en este caso la querella, ante el fiscal debe hacer una valoración sobre la admisibilidad o no, y después de que hace esa valoración inicial, desarrolla la investigación, si entiende que hay méritos para continuar, va a emitir sus requerimientos, los requerimientos que entienda. Si entiende que no hay méritos, hace uso del archivo o de la inadmisibilidad en un principio. ¿Qué mecanismo tiene el ciudadano, la víctima, para acceder a la justicia? La objeción a ese archivo. Entonces ahí se da el control del juez. Entonces en una vista, en una audiencia, se exponen todas las situaciones. Cuando el fiscal dice que está archivando por falta de pruebas, se le dice, no, pero que usted no buscó aquí, o que usted no vio esta otra prueba, claro, o que usted no escuchó a este testigo. Entonces, existe el mecanismo. Incluso esa decisión puede ser apelada. ¿Por qué? Eso es para darle a la víctima la oportunidad de acceder a la justicia y de que de golpe y porrazo, de manera administrativa, se rechacen sus pretensiones sin mayor posibilidad de vencer esa inercia. Se podrá decir que es más imbrincado, sí, pero es lo que corresponde a un sistema acusatorio. Tiene que haber, porque no hemos llegado a un sistema material en donde usted puede citar directamente a la persona ante el juez y decirle, mira, yo quiero que discutamos el tema que tenemos pendiente, y esto es de naturaleza penal. No. Hay una organización que pasa por el fiscal. Claro. El fiscal y el Ministerio Público, de acuerdo a la ley, no ahora, desde siempre, el artículo 1, el artículo 3, el artículo 19 del Código de Instrucción Criminal, decían claramente que eran, y el artículo 8 y siguiente, que relativo a la llamada policía judicial o a la función de policía judicial, decía que era a los funcionarios a quienes la ley confía el encargo de investigar, hacer acopio de pruebas y perseguir. Eso no se ha modificado sustancialmente, lo único que se ha hecho es que el juez, en lugar de investigar, sea quien controle, quien autorice, quien dé, digamos, las autorizaciones a partir de un juicio de razonabilidad, como un juez de control y garantías, las autorizaciones para allanar una vivienda, un domicilio, la autorización para interceptar un teléfono, la comunicación privada. Es decir, allí donde hay afectación de derechos fundamentales, entonces interviene ese escudo protector que es el juez. Sí, esa es la idea. Los jueces en esa etapa son, como dicen todos los autores, el escudo entre el aparato de persecución estatal y el ciudadano disminuido frente a ese formidable poder. Esa es la idea. El mal que tú denuncias de obstaculización por parte de lo que es atención temprana o la parte investigativa del Ministerio Público, lo que habría que ver es si los criterios que ellos están aplicando son objetivos o no. Lo que puede estarse dando es una cuestión de mala práctica, lo que puede estarse dando es una cuestión de corrupción y de manipulación, de protección y de impunidad. Es de eso de lo que se trata, correcto, no de otra cosa. No es la ley. Yo decía, y siempre esto
mi profesor Adriano Miguel Tejada siempre decía, bueno, por más reglas que tengamos, y el béisbol, por ejemplo, tiene muchísimas, siempre habrá gente que querrá brincarse las reglas. Claro. O sea, que va a querer ponerle a la pelota, el lanzador que va a querer usar algo para la pelota, el bateador que va a hacer corcho en el bate. Entonces, las reglas están ahí. Ahora, ante ese ejemplo que Lo que tiene que haber es una cultura de querer cumplir con la ley y con la legalidad, y que haya rendición de cuentas y control por parte de los titulares de esas situaciones. Ahora, en cuanto a ese punto específico, desde el punto de vista operativo o práctico, asumiendo que un caso sea llevado ante la Fiscalía y la Fiscalía haya entendido de que se debe archivar, el ciudadano recurre esa decisión ante el juez entiende incorrecta la decisión de la Fiscalía apela esa decisión del juez. ¿Y qué tanta persistencia de una fiscalía? Porque si ya hay un criterio de un tercero imparcial que te dice, mira, investiga. Exactamente. Pero asumiendo que ese es el caso, y vuelve y el otro juez ya en apelación reitera la sentencia primera de que sí debe investigar, bueno, entonces se le está mandando a investigar a quien evidentemente no le ha dado la gana de investigar y ha defendido su posición de que no va a investigar. Eso es un eso ahí, entonces lo que debe haber es un llamado a ese fiscal, y yo me he encontrado con situaciones de ese tipo, pero básicamente han estado mediadas por la política. O sea, en un caso contra un alcalde que llevaba una empresa publicitaria por abuso de poder, por colusión de funcionarios y una serie de cosas, nos encontramos con esa situación, pero la Corte de Apelación ordenó que se continuara la investigación. Y claro, ese caso terminó en una transacción, pero realmente había una motivación de tipo político partidista que hacía que el Ministerio Público tuviera una visión tubular, monoscópica y no objetiva. Pero contra eso es que debemos, esa falta de institucionalidad, yo creo que en la medida en que se vaya fortaleciendo el Ministerio Público, que sea un Ministerio Público no partidista, no proselitista, que no tengamos un procurador que haga campaña selectivamente, que mire la corrupción solamente desde... Yo creo que podremos avanzar. Pero las normas, yo te diría, no necesitan ser mejoradas en ese aspecto. Lo que necesita es que, por ejemplo, el artículo 260 que obliga a una investigación objetiva se aplique. Y que la comunidad jurídica aumente, digamos, su conocimiento de las reglas y de las normas. Porque si estamos discutiendo, estos son 2 jarrones o 2 tazas, nadie puede venir y decir que son una copa. Claro. Son dos envases una en información donde, objetiva. Claro. Entonces eso es lo que yo creo que tiene que ir primando. Claro. No llegamos al grado de ser un narcoestado, pero sí hemos tenido, si se quiere, ribetes en ese sentido. Y para ello yo creo que la cooperación internacional, la cooperación judicial internacional, y que los Estados Unidos deben ser en ese caso intransigentes y deben hacerle un gran servicio al país. Félix, yo quería preguntarte también y saber cuál es tu visión sobre un tema de que tienes mucho conocimiento, y es el avance o no de los procesos sociales en la República Dominicana en cuanto al impacto en la sociedad del narcotráfico. ¿Cómo eso ha estado permeando? ¿Cómo eso ha estado siendo controlado, si es el caso? ¿Cuáles han sido las respuestas adecuadas o no que ha tenido el Estado y específicamente el gobierno en sus diferentes dependencias ante esa situación? A raíz de que, como isla cercana al mayor mercado del mundo, que es los Estados Unidos, ya muy cercano a ello, pues muchas veces se utiliza como mecanismo de transporte. Vamos a ver, el tema del narcotráfico, que yo pudiera decir en estos últimos días que estoy algo desactualizado, pero
¿cómo decir? Todos sabemos qué tránsito tuvimos a partir de los años 80, años 90, y lo que han sido, digamos, estos 15 años del siglo XXI. Lo que todo el mundo visualiza, el narcotráfico no prospera allí donde sus instituciones políticas, gubernamentales, no entran en connivencia con el narcotráfico. El narcotráfico requiere para su operatividad, para su florecimiento, además del narcotraficante de oficio tradicional, el que quiere por esa vía contrasistema o no institucional enriquecerse y se involucra en ese sucio negocio. Por otro lado está la parte gubernamental, políticos, militares, policiales, y por el otro lado el sector empresarial que maneja los capitales derivados de esa actividad. Es decir, ese triángulo tiene que verificarse para que el narcotráfico pueda florecer. Que yo entiendo, en la República Dominicana siempre se usaba el argumento de que nosotros éramos, digamos, a finales de los años 60 y 70, después de la Guerra de Abril y la intervención norteamericana, quedaron reductos de jóvenes esnovistas que usaban drogas. Ah, mire, ese muchacho tiene problemas, el hijo de fulano, y se manejaba como una cuestión familiar. De hecho, la ley 168 sobre drogas narcóticas y lo que era un departamento, no un departamento, una sección del departamento de robos de la policía, eran narcóticos. Formaba parte de robo, la sección de narcóticos, para carrerear a algunos muchachos, etcétera, etcétera, que se daba. Luego, el fenómeno fue aumentando y llegó a una situación en donde, si se quiere, las drogas pasaron de ser una actividad esnovista de las clases altas o clase media alta para ser barrial, y con ello genera el fenómeno de la inseguridad, la multiplicación de los arranques de cadenas, etcétera, etcétera, los atracos, y genera lo que es la ley 5088 del 15 de mayo de 1988, que a su vez forma parte de toda la estrategia de internacionalización jurídica del fenómeno de drogas de la política de Ronald Reagan, en donde la política absolutista, prohibicionista y de persecución dura, la famosa guerra contra las drogas, ¿no? La famosa guerra contra las drogas, se producen instrumentos legales en estos países, luego se aprueba la Convención de Viena de 1988, y nosotros seguimos un modelo. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido la experiencia? Que los órganos encargados de persecución de la droga tienen un discurso moralista hacia afuera, pero tienen es el discurso mítico y un discurso operativo que es de aprovecharse del narcotráfico, franquear las drogas y participar del crimen de narcotráfico. La DNCD cada cierto tiempo se depuran, que hemos expulsado a 1.500 miembros de la DNCD por estar involucrados con el narcotráfico. Y se queda ahí, además. Y se queda ahí. Y luego 3.000 y tantos, y cada administración, y ya hemos visto las experiencias de militares involucrados en el narcotráfico. Es decir, no es una situación que se pueda seguir ocultando o escondiendo. Claro. Y la DNCD pasa a ser una especie de agencia reguladora y publicitaria, propagandística, utilizando un lenguaje bélico, la guerra contra las drogas, lucha sin cuartel, tolerancia cero. Tolerancia cero, todo un lenguaje bélico contra el flagelo, y no hemos aplicado las políticas. Se ha ido ajustando, digamos, el hecho de que el microtráfico sea enfrentado por la DICAN a mí me parece positivo. Lo que tenemos que tener son sistemas de inspectorías fuertes, sistemas de asuntos internos fuertes, sistemas de anticorrupción al interior de las organizaciones fuertes, y acercamientos con las comunidades. Hay experiencias interesantísimas, el PROPUI, el programa PICO y otros programas como los que se hicieron en la Loma del Chivo, lo que se hicieron en diferentes barrios, y que el buen amigo destacado deportista impulsaba los torneos 3x3.
O sea que esos esfuerzos con la comunidad hay que mantenerlos y saber que tendremos que vivir juntos, como decía un programa de la Universidad Católica Madre y Maestra, el desafío de las drogas. O sea, esa es una realidad con la que hay que convivir. La economía del microtráfico en los barrios es una realidad, claro. Pero todo eso es regulado y supervisado prácticamente por las autoridades y tolerado en cierta forma. Y lo que cambian son los actores, a veces, y eso se sustituye. Lo que aquí sí llegamos en una etapa a tener un nivel de connivencia y de participación de esferas gubernamentales y de esferas en el área en donde el narcotráfico contaba con todo el instrumental del Estado para su actividad. Potenciar sus negocios. Para potenciar sus negocios. Eso es lo... No llegamos al grado de ser un narcoestado, pero sí hemos tenido, si se quiere, ribetes en ese sentido. Y para ello yo creo que la cooperación internacional, la cooperación judicial internacional y que los Estados Unidos deben ser en ese caso intransigentes y deben hacerle un gran servicio al país, porque hemos visto la experiencia de militares y traficantes de oficio que han cooperado en los Estados Unidos, que han recibido reducciones sensibles de sus condenas y que sin embargo en la República Dominicana no se han visto los efectos. O sea, como que se ha dejado así, se han puesto en retiro, se ha dejado, pero no, es que usted tiene que desarticular, desmantelar las organizaciones, porque mientras el traficante de oficio es fungible, puede ser cualquiera, claro, es sustituible, cuando usted desmonta una estructura militar, una estructura política vinculada al crimen organizado, entonces ya si usted está quitándole, si se quiere, un cacho, como un cangrejo, el cacho macho del cangrejo, usted lo está desarticulando. Eso es lo que, claro, lo que es mi parecer. Yo creo que nada, tendremos que seguir contando con eso y que los amigos regionales nos puedan ayudar en esa tarea. Félix, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Antes de partir quiero agradecerte nuevamente. Y cuando señalabas de que en algunos casos el microtráfico es regulado y a veces hasta tolerado, no se me olvida una caricatura de Diario Libre hace algún tiempo en donde la policía le indicaba al presidente en todo de turno, mire, estos son los puntos de droga, y había 2 puntos blancos y el resto del mapa nacional en negro. Dice, esos 2 puntos blancos, no, la parte negra. Sí, claro. Y cuando se identifica la cantidad de puntos, pues evidentemente es una forma también de conocerlo. Queremos agradecer a nuestro distinguido amigo Félix Damián Olivares, quien nos ha acompañado, quien nos ha podido dar una visión bastante interesante y amplia. Hemos hablado de temas penales que tienen que ver con la banca. Hemos hablado sobre el procedimiento, acceso de la ciudadanía a la justicia, cómo vencer la inercia del Ministerio Público en algunos casos, así como también del problema del narcotráfico y cuáles son los fundamentos. Esperamos que en una próxima oportunidad también podamos contar con tu presencia y esperamos que este programa haya sido de su agrado. Así que nos seguiremos viendo y hasta la próxima.